Entonces, profesor, por favor. Muchas gracias. Le agradezco la invitación. Lo que yo ofrecí, ¿no?, y que voy a infligirles a ustedes ahora, es el prólogo de un libro, dos libros en realidad míos, que está publicando LOM en octubre y que se llaman precisamente las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena. Un primer volumen que es un panorama, digamos, del corpus, y un segundo volumen que tiene 15 ensayos específicos sobre otros. Y esto que voy a leer, como digo, es el prólogo de ese libro. Y dice lo siguiente: para estudiar las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena, yo aparté un canon con 34 de ellas, que fueron las que, por razones ideológicas y estéticas, me parecieron las más meritorias. Pero lo hice a sabiendas de que el corpus completo estaba compuesto por 100, 150 o 200, y que iba a llegar el momento en que tendría que dar cuenta de él en su integridad. Por otra parte, será una brutad demasiado grosera argumentar que toda, absolutamente toda, la literatura publicada en Chile o por chilenos con posterioridad al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 es una literatura a la que aquel acontecimiento y sus secuelas le cortan el traje, o en otras palabras, que estas son unas obras de arte literarios, todas las cuales estarían signadas a fuego por la dictadura o por el estado de excepción, como empezaron a decir en algún momento los revolucionarios franceses, y por la postdictadura, o sea, por el post-estado de excepción, en que los ciudadanos de este país nos debatimos desde hace más de 40 años. Puede que sea una brutad, en efecto, aunque me temo que menos grosera de lo que se podría suponer. Por supuesto, no tiene nada de novedoso acudir a estas alturas que 17 años de gobierno castrense le modificaron a la sociedad chilena su manera de estar en el mundo, y que como consecuencia de ello no pudieron menos que modificárselas también a las producciones simbólicas. El argumento del sociólogo Tomás Julián, quien en 1997, en su importante Chile actual, Anatomía de un mito, sostuvo la tesis de que en nuestro país la revolución no la llevaron a cabo los revolucionarios, sino los hombres de uniforme, de la mano de los dueños del capital y sus ideólogos, los ingenieros comerciales, retonios, la mayoría de ellos de las mejores familias chilenas, graduados en la Pontificia Universidad Católica y que terminaron de pulir sus habilidades en la Universidad de Chicago, en cuyas aulas se beneficiaron con las estimulantes lecciones de los neoliberales Milton Friedman, Arnold Haberger y Larry Stas. Es, al mirárselo desde este punto de vista, y aunque nos deprima o nos suene a paradoja, defendible. Por lo mismo, se entiende que el campo de la cultura chilena de los últimos 40 años, y dentro de él el subcampo de la literatura, hayan sido objeto de cambios medulares que solicitan nuestra atención. Son esos unos cambios que se echaron a andar muy poco después del 11 de septiembre de 1973, con un ímpetu principista que era comprensible, entre otras cosas, como el reventón de unas animadversiones antiguas, así como de unas ansias de revancha, que lo que se proponían era compensar generosamente a aquellos que se consideraban perjudicados por la historia anterior. Por la historia anterior de por lo menos, digamos, 50 años, produciendo al implementarse un quiebre de lo que el temprano Raymond Williams hubiese reconocido la estructura del sentimiento colectivo. En un folleto que publicaron la Asesoría Cultural de la Junta de Gobierno y el Departamento Cultural de la Secretaría General de Gobierno, a pocos meses de haberse entronizado el régimen militar, si esas dependencias existieron, por increíble que parezca, se prometía textualmente lo siguiente, comillas, eliminar los vicios de nuestra mentalidad y comportamiento,
conformar una sociedad en la cual tengan plena vigencia hábitos y costumbres que revelan la solidez de una comunidad que se orienta en los valores permanentes que emanan de la concepción cristiana occidental de la vida y de las raíces de la chilenidad. Y ello de manera tal de que en esa nueva sociedad se reemplace el desenfreno de las costumbres por la moralidad y decencia en las manifestaciones individuales y colectivas. La invasión de influencias extranjeras negativas que sepultaron nuestro sentido nacional por una exaltación de nuestras mejores tradiciones histórico-culturales, la indisciplina manifestada en todos los órdenes de las actividades por el concepto de jerarquía y autoridad, la flojera y el ocio que provocaron el estancamiento de nuestra economía por el estímulo al trabajo y el cumplimiento del deber, la mediocridad y el conformismo, destructor de toda iniciativa por el espíritu de perfección y el aliento e impulso creador, la disolución, la ordinariez y la vulgaridad que desprestigiaron a la autoridad, a la función pública y a las expresiones mal llamadas populares por la corrección y la sobriedad en todas sus manifestaciones. Nótese el florilegio de lugares comunes que contiene este manifiesto, en el que con una prosa de cuartel se cubren ítems tan disímiles como la concepción occidental cristiana del mundo, el amor a la patria y el comportamiento moral decente, correcto y sobrio, ni ordinario ni vulgar, claro está, de los individuos y la comunidad. Todo esto con un solo propósito, el retorno de Chile a un orden disciplinario. El pasado del pregolpe habría sido un tiempo de desorden y desconocimiento de la autoridad. El futuro del posgolpe iba a ser el de la restauración de esos sanos principios que nunca debieron perderse. Pero ese fue solo el comienzo. A los descriterios expuestos en aquel ignaro folleto se añadirían muy poco después, sin que importaran las incoherencias con lo que pasaba por ser el plan maestro de una cultura de barracas, incoherencias con la retórica bravucona y machacona del nacionalismo, desde luego. Recuérdese tan solo a esos colegiales chilenos a los que se obligaba a cantar la canción nacional completa, poniendo especial énfasis en la estrofa de los valientes soldados, o recuérdese el altar de la patria y la llama de la libertad, cortando el tránsito en la mitad de la Plaza Bulnes, la apertura del país a los flujos culturales de la globalización y la banalización convertida en reina y señora de los aparatos comunicacionales, prensa, radio, televisión y demás. Es decir, por un lado, el alegato nacionalista, por el otro lado, ¿no es cierto?, haciendo exactamente lo contrario. Fue ese el estreno en Chile del, comillas, ocultar mostrando, de que ha hablado Pierre Bourdieu elocuentemente en sus análisis sobre el funcionamiento de la televisión, cuando pone en descubierto y denuncia las faenas desmovilizadoras que a su juicio cumple este, comillas, colosal instrumento de mantenimiento del orden simbólico, esta, comillas, forma particularmente perniciosa de violencia simbólica. Triunfo en Chile de la banalidad en los medios y a través de los medios en la conciencia de un público estupidizado, embrutecido por su constante exposición a la confortable placidez de lo inocuo. Una banalidad que por lo mismo no era ni es la tonta, ingenua y sentimental por la que la toman las personas de buen corazón, sino que constituye un dispositivo poderoso que facilita el que los dueños del poder lo ejerzan sin contrapeso. Porque si la falsa ingenuidad constituye un síntoma inequívoco de escasez intelectual, el sentimentalismo es el que reemplaza a la inopia del gusto. Presente en prácticas escriturarias diversas, en la poesía, en el drama, en el ensayo, mi trabajo en este libro me ha permitido percatarme de que probablemente sea la novela el medio en que tales degradaciones, que como he dicho tuvieron su apogeo en nuestro país en los años 70 y 80, acatándolas a ratos, pero más a menudo subvirtiéndolas,
se plasman de una manera sensible. El cura Urrutia Ibacache, el protagonista de Nocturno de Chile, la novela de Roberto Bolaño, lo reconoce con el fariseísmo gazmoño que lo identifica. Comillas, cito Volante: la costumbre distiende toda precaución, la rutina matiza todo horror. Hoy, 40 años después, esas manifestaciones de aprecio por la quietud de lo inane han devenido en lo natural y lo obvio, en lo que nadie discute. Novelas de la dictadura y la postdictadura en consecuencia. Más todavía, un conjunto amplio de obras de arte literario en las que yo voy a diferenciar de inmediato, deslindándolas como constitutivas del ciclo de las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena. El que cuando lo contemplo, en la entera magnitud de su despliegue, encuentro que se articula al modo de una franja ancha, compacta y la más rica y significativa dentro del subcampo, o como yo mismo lo propuse en 2001, dentro de la formación discursiva de la literatura chilena contemporánea. Si la literatura chilena no es el todo homogéneo que se cree que es, y si tampoco se haya sometida a un proceso de evolución monolineal, según lo imaginaron los historiadores tradicionales, de ordinario hermanando los textos que tenían delante suyo en virtud de su adscripción a la común, comillas, identidad de los chilenos y aplicando la lógica de las, comillas, generaciones, sino un compuesto diverso y que corre por carriles que también lo son, aun cuando, como es obvio, dependa en última instancia de los desplazamientos que tienen lugar en el campo de la macrohistoria. Lo que corresponde no es minimizar, sino distinguir esa diferencia, con el añadido de que en el presente caso estaremos hablando de una franja a la que llena un ciclo de obras que es comparable con otros ciclos famosos de la literatura mundial moderna y también latinoamericana. Por ejemplo, con el balzaciano, que el maestro francés teorizó censurando la dispersión temática de Walter Scott e introduciendo en cambio el ideal de una, comillas, ligazón armónica entre las partes. Y en América Latina, con la poesía gauchesca decimonónica, que es un ciclo, y en el siglo XX, con el de las novelas de la Revolución Mexicana, con las del indigenismo, con las de la violencia colombiana y más recientemente con las del, todavía incrementándose, narcotráfico. Un ciclo literario que en el caso que ahora me ocupa abarca un corpus completo de 179 obras, que cualesquiera sean sus diferencias ideológicas, estéticas o de técnica narrativa, comparten un horizonte histórico que es circunscribible a un tiempo de 4 decenios y un lustro, durante cuyo despliegue se produjeron en nuestro país sucesos graves, lo que cuando nosotros los reencontramos en los relatos de ficción, ello es protagonizados por o asociados a unos personajes y a unos acontecimientos a los cuales podemos vincular temáticamente y que en tanto encarnan tipos humanos, se repiten ellos u otros similares a ellos de un volumen a otro. Es lo que a mí me ha llevado a postular en este ensayo que las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena conforman un ciclo literario activo desde hace más de 40 años y que aún no se cierra, obedeciendo en última instancia a las incitaciones de un periodo coherente de la historia de Chile. Al interior de este ciclo, cada unidad es responsable por el dominio que ella cubre, que vale tanto como decir que se encuentra premunida con su propia e inconfundible especificidad, pudiendo así ser leída y apreciada en y por sí sola, pero sin que eso le impide formar parte de una clase dentro de la cual se inserta a causa de su participación en una red de afinidades compartidas. Me refiero a afinidades de personajes, de acciones o de espacios, y al denominador común, que es la significación, la que directa o indirectamente, completa o parcialmente, conecta a estas piezas de literatura con el paisaje histórico-social instalado en Chile por los cambios que empezaron a producirse con el triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970 y que con las vueltas que sabemos, ¿no es cierto?, han continuado en desarrollo hasta hoy.
Podríamos concluir entonces que el ciclo literario, cuyo mapa me dispongo a trazar en las páginas que siguen, posee también las características de un sistema. Un término arriesgado, lo sé, pero del que aquí he hecho mano sin otra finalidad que la de subrayar el hecho de que nos encontramos frente a un todo compuesto por elementos que se potencian los unos con los otros y que por eso es más que la simple suma de las unidades que lo constituyen. De vuelta de esta comprobación, no bien nosotros perseguimos la relación que estos elementos establecen entre ellos, haciéndolos converger después en el referente que les es común, veremos que terminan siendo también más de lo que son. El resultado es que aun cuando algunos críticos en exceso escrupulosos pudieran sentirse tentados a poner en duda la calidad artística de las novelas de Bicorpus, argumentando que ninguna de las tales se empina cualitativamente por sobre las otras, que no existen dentro de este archivo literario las comillas obras maestras y que por lo tanto ocuparse de él es una empresa sin destino, yo respondo que el ciclo en el que ellas se integran no dejaría de ser importante ni siquiera si semejantes impugnaciones probaran ser ciertas, que no lo son, ya que hay en Bicorpus obras de un valor incuestionable y que además lo sería por partida doble, por su trascendencia histórica, puesto que en la historia literaria de nuestro país no ha habido otros ciclos similares que lo antecedieran, como por el enriquecimiento que logran las novelas que lo constituyen en virtud de su pertenencia al sistema. Esto significa que incluso aquellas de estas novelas que pudieran reputarse menores reclaman, como me propongo demostrarlo en mi libro, su derecho a ocupar un lugar en el mapa. Los estudiosos de la literatura sabemos que las obras maestras no son creaciones aisladas, emanaciones ex nihilo del comillas genio individual. Cuando ellas aparecen en escena es sobre los hombros de otras obras, de menos vuelo quizás, pero que fueron sus predecesoras, que constituyen su caldo de cultivo y que se habrán producido en relación con una época social y cultural unitaria. Para ser un poco más preciso, a lo que yo me referiré en lo que sigue del presente ensayo es al ciclo sistemático de las novelas de la dictadura chilena, ello aun cuando lo que se nos muestra en las mismas no esté circunscrito al tramo histórico en que Augusto Pinochet gobernó nuestro país y se prolongue hasta hoy. Reconozco con esto haberme convencido de que si es cierto que el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 inaugura un nuevo período en la historia del Chile moderno, también lo es que ese período no se cierra el 11 de marzo de 1990, que es cuando Patricio Aylwin se terció legítimamente la banda de los presidentes de Chile. Las raíces del mismo debemos pesquisarlas más atrás, mientras que hacia adelante, aunque lo peor ya concluyó, nada me deja suponer que dicho período se encuentra, cuando redacto estas líneas, clausurado. Sin ánimo de producir compartimentos estancos, entonces, clasificaciones perfectas a propósito de textos que llegan hasta nosotros provistos de una complejidad que es muy grande, que por lo mismo se resisten a la camisa de fuerza taxonómica, proyectándose en direcciones múltiples y variadas, empezaré por dejar establecido que, dadas las 179 novelas que se incluyen en Bicorpus, la totalidad de ellas narran acontecimientos que, aun cuando ficticios, se emplazan en el tiempo unitario, largo y coherente de la dictadura y la postdictadura chilena. Pero no menos importante es que estas son unas novelas que hacen lo suyo por medio del uso de una estética representacional a la que yo considero apropiado calificar de realista censurato. No se me escapa el que el acerto que acabo de emitir puede parecerles paradójico a quienes ahora me leen, al homogenizar una diversidad que es efectiva y que yo reconozco a partir de un código estético polémico, el del realismo, respecto de cuyas fronteras existen más dudas que certezas y del cual son muchos los que en los días que corren quisieran huir. No obstante, el descrédito contemporáneo de la vanguardia y sus derivaciones, posvanguardia, neovanguardia, transvanguardia, ultravanguardia, etc., y me refiero con esto al desgaste y la canonización progresiva de sus experimentos
desfamiliarizadores. Hoy por hoy hay automóviles que llevan el nombre de Picasso y se venden camisetas que reproducen las imágenes de Chagall y Mondrian. Siguen siendo muy pocos los que se preguntan por lo que es o puede ser el realismo, y la mayoría de quienes lo hacen no se consideran a sí mismos insertos dentro de su radio de influencia. Pero yo observo en el acto que la unificación de las novelas de mi corpus, en virtud de un horizonte histórico que ellas comparten y cuya presencia en sus fabulaciones nos comunican de una manera verosímil, autoriza un uso amplio del término. Mi amigo, el novelista Carlos Cerda, me había dado la razón. Escribió, cito acá, una novela puede ser realista aun cuando la configuración de sus elementos composicionales sea parte de la mímesis, a condición de que mediante esas formas no miméticas de representación se produzca una apropiación nociológica y axiológica adecuada de la realidad. Del mismo modo, una novela configurada de una manera mimética, en la cual todos sus elementos composicionales imiten la realidad y no violenten los límites de lo verosímil, puede no ser realista si representa en su modo mimético una realidad deformada, es decir, si no posibilita esa apropiación nociológica y axiológica de la realidad. Cerda formuló este juicio en el contexto de una tesis doctoral que escribió en la República Democrática Alemana sobre Casa de Campo, la novela de José Donoso, que por cierto no es lo que ordinariamente se entiende por una novela realista, y que sin embargo ofrece una de las percepciones más completas que de la pesadilla dictatorial ha producido la narrativa chilena. Más allá de esto, y de la algo apresurada subsunción que en el párrafo citado efectúa Cerda de la idea de verosimilitud en la idea de mímesis, por lo demás en concordancia con lo que se dice que es la ortodoxia aristotélica, lo que a mí me importa destacar en este instante es que no importa cuál sea el concepto de realismo que estemos utilizando, puede ser realismo antiguo y realismo moderno como Auerbach, realismo naturalista como Solá en la novela experimental, realismo socialista como Zdanov y sus camaradas soviéticos o no, realismo clásico crítico como en el caso de Lukács, realismo amplio como en el caso de Brecht, realismo abierto como en el caso de Fischer, realismo sin riberas como en el caso de Garodí, realismo mágico como Uslar Pietri y García Márquez, realismo maravilloso como Carpentier, realismo fantástico como Powell y Berger, realismo postmoderno como Jameson, realismo sucio como Buford, hiperrealismo como Danto, infrarrealismo como Bolaño y su pandilla, y hasta realismo basura como Bukowski o como Gutiérrez, y no importa entonces cuál sea el concepto que estemos utilizando y su fuerza, o la fuerza de nuestro voluntarismo mimético, estaríamos por definición, y dicho de esto, sea esto sin ambigüedades, frente a un signo que no nos entrega lo real, sino que está en el lugar de lo real, que lo representa. El signo en el que la aspiración realista se sale de madre es aquel del que Borges se burlaba con la facecia que tanto admiró Baudrillard, la de un mapa que se iba perfeccionando gradualmente hasta alcanzar el punto en que dejaba de ser una representación de su objeto y lo sustituía. Ese era el instante preciso en que la estética realista colapsaba cual víctima irrisoria de su avidez de realidad. El tiempo de su triunfo coincidía con el tiempo de su desintegración. Podría deducirse entonces que por la vía del ludibrio, la jugarreta de Borges era una réplica a los esfuerzos de la estética decimonónica que buscó promover la existencia, y cito en este caso a Rancière, la existencia de un régimen de indistinción tendencial entre la razón de los agenciamientos descriptivos y narrativos de la ficción y los de la descripción y la interpretación de los fenómenos del mundo histórico y social. Y es que el signo literario realista es y no puede ser otra cosa que un signo, y debido a su diferencia específica, un signo estético. No es, pues, para denominarlo con la antítesis griega resucitada por Genet, un signo mimético, sino diegético.
y escrito aquí diegético, aun cuando la obra en cuestión sea una obra a la que se pensó como una pieza del más intransigente de los realismos miméticos y que se precia y se jacta de ello. En consecuencia, el único realismo que de la literatura se puede esperar razonablemente es el que en un conocido libro sobre la novelística inglesa del siglo XVIII, John Watt denominó, comillas, realismo formal, ese que, llevado por el propósito de ofrecer una perfecta imitación de la experiencia inmediata, se obliga a sí mismo a cargar las tintas de la mímesis, a magnificar la impresión de realidad que, según decía Henry James, consiste en la solidez de la especificación y en la virtud, según decía James, suprema de la novela, o el efecto de realidad o ilusión referencial de que habló Roland Barthes. Y ello con la esperanza, de la cual la carga mimética no es garantía, como bien lo sabía Bertolt Brecht, y como en este libro lo comprobaremos de nuevo, de que los lectores obtengan un destello, un atisbo, el apronte quizás de una versión de la realidad. De una utilidad práctica aún mayor fueron para mí los trabajos, las cavilaciones del profesor español Tomás Albaladejo Mayordomo en su excelente semántica de la narración. Esto aun cuando también me haya visto en la necesidad de infligirle a su propuesta teórica algunas precisiones que me parecieron necesarias. Voy a saltarme la cita de Albaladejo. El argumento de Albaladejo agrega al plano del análisis sintáctico de los relatos, que es el más tradicional, el de la narratología, que estrenaron los formalistas rusos a comienzos del siglo XX y perfeccionaron los estructuralistas franceses en los primeros años de la década del 60, una aproximación semántico-extensional, extensional con S de extensión, hacia afuera, o intencional, de nuevo con S, hacia adentro, y acaba distinguiendo de este modo tres tipos de construcciones textuales. Las dos primeras de carácter mimético, la de lo no ficcional verdadero, que respondería a un modelo de mundo cuya estructura de conjunto referencial estaría formada por lo efectivo, lo verdaderamente existente y sucedido, y que da lugar a construcciones textuales que no son, por lo tanto, ficticias, que no son literarias, la de lo ficcional verosímil, que genera construcciones textuales miméticas, pero también ficticias, que lo que entrañan es la incorporación en la estructura de conjunto referencial de, comillas, una serie de instrucciones que no son propias de la realidad efectiva, con la que sin embargo mantienen todavía una relación de semejanza, y la de lo ficcional no verosímil, que son construcciones no miméticas, ficticias por completo. Evidentemente, esto deja a las narraciones no ficcionales en el primero de los compartimentos establecidos por Albaladejo, y a las ficcionales en el segundo y el tercero. Y no obstante su reconocimiento de que la ficción mimética puede ser más o menos realista, el realismo queda relegado a ella y solo a ella. Literatura realista sería, pues, aquella que encuentra su lugar en el segundo de los tres compartimentos que este teórico abre, y nada más. Mis precisiones ahora. Separo yo, en primer lugar, la noción de mímesis de la noción de verosimilitud. O dicho de otra manera, me distancio de lo que se considera consuetudinariamente como la ortodoxia aristotélica. Una ortodoxia de cuya exégesis yo no estoy tan seguro, y puesto que no lo estoy, prefiero entender, como lo hace Rancière, que al hablar de verosimilitud, Aristóteles habló de una lógica de, comillas, regímenes de representación, de necesidad, de causas y de efectos, y no de reproducción mimética, y que por lo tanto su intención fue proclamar que el agenciamiento de acciones del poema no es la fabricación de un simulacro, que en cambio es un juego de saber que se ejerce en un espacio-tiempo determinado, y que fingir no es proponer señuelos, sino elaborar estructuras inteligibles. Pienso a partir de aquí que lo contrario no es igualmente cierto, que las construcciones literarias verosímiles no tienen por qué ser miméticas. Llegado hasta este recodo de mi introducción, confieso sentirme más a gusto con el Borges, que cita a Coleridge, cuando este último apunta a la, comillas, fe poética, definiéndola como, comillas, una suspensión momentánea de la incredulidad.